A ello se le sumó un alocado complot de asesinato que selló el destino de los judeoconversos españoles y aseguró el papel de la Inquisición en España durante los siguientes 200 años. Los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía empeorar para la gente de origen judío. 5 años después de su nacimiento, la Inquisición se encontraba en plena forma, ganándose a pulso su temible reputación. Los conversos españoles, los judíos convertidos al catolicismo, no podían acudir a ningún lado en busca de justicia. Tanto la Iglesia como las autoridades civiles seguían la misma lógica aplastante. Todos los conversos que rehuían la Inquisición eran, por defecto, culpables. Todos los que daban el paso y se delataban a sí mismos eran, puesto que lo admitían, culpables. Y todos aquellos que eran juzgados y condenados eran, evidentemente, culpables. Los procedimientos interinos del Tribunal de la Inquisición se mantenían en privado y los informes se protegían cuidadosamente, incluso de la corona. Cuando la Inquisición española arrestaba a alguien, esa persona simplemente desaparecía en la cárcel hasta que la Inquisición acababa con ella. Los familiares y amigos quedaban a la espera, llenos de preocupación y sin poder ayudar. Los españoles convirtieron este hecho en un verdadero fetiche. El secreto. Me refiero a que este era uno de sus principios fundamentales. La creencia de que el prestigio de la institución dependía en gran medida de la capacidad de mantener intacto el secretismo. Para los acusados, la naturaleza surrealista y casi arbitraria del proceso generaba terror. No existía ningún juicio. Eran más bien audiencias tras las que el prisionero volvía a su celda. Después de todo el sufrimiento, que podía prolongarse durante semanas o meses, el acusado podía no llegar a saber los crímenes de que se le acusaba. Se le exigía constantemente, a veces bajo amenazas de muerte, que confesara. El acusado tenía que inventar explicaciones sin saber la naturaleza de la denuncia que se había interpuesto contra él. Y esto, a menudo, llevaba al encarcelamiento masivo de prisioneros que se negaban a confesar, porque creían que no tenían nada que confesar, y probablemente tenían razón. El 15 de septiembre de 1485, algunos conversos furiosos decidieron tomarse la justicia por su mano. Como inquisidor, Pedro Arbués se arrodilló delante del altar de la Catedral de Zaragoza. 8 asesinos le atacaron con cuchillos. Arbués murió al día siguiente, y con él la esperanza de todos los conversos españoles, pues el desdichado complot hizo que los judíos perdieran la simpatía pública para siempre y garantizó a la Inquisición un lugar en la sociedad española durante las generaciones venideras. Entre los académicos hay una pregunta obvia que ha generado más debate que cualquier otra. ¿Practicaban realmente los conversos el judaísmo en secreto o fueron simplemente cabezas de turco de la intolerancia? El problema desde un punto de vista técnico es que la única fuente de información que tenemos para responder a esta pregunta proviene del Santo Oficio. En consecuencia, el tema a tratar es, ¿debemos creer totalmente en los hermanos del Santo Oficio que investigaron a los conversos? ¿O debemos pensar que fue básicamente un fraude, una gran exageración basada en falsos testimonios? A petición del inquisidor general Torquemada, en marzo de 1492, el rey Fernando emitió otro edicto de expulsión. Se daba a los judíos 4 meses para aceptar el bautismo o abandonar España. Durante los meses siguientes, casi la mitad de la población judía de España, unas 40.000 personas, abandonó el país. Los demás se quedaron y se convirtieron al cristianismo. Y simplemente cayeron en la misma trampa que habían tendido a sus antepasados judíos hacía 100 años. Por tanto, los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía ir a peor para la gente de origen judío. No lloréis a vuestra partida, pues vosotros tenéis que beber vuestra propia muerte de un sorbo, mientras que nosotros tenemos que quedar atrás, entre esta gente malvada, recibiendo la muerte de ellos cada día.
Juan de León, judío español converso. En 1499, la orden de expulsión se amplía para incluir a todos los musulmanes no convertidos de España. Durante los casi 25 años siguientes, una serie de rebeliones, expulsiones y bautismos forzados generan otra clase social de nuevos conversos al cristianismo, los moriscos. Lo que tenemos aquí es el mismo escenario que el de los conversos, un grupo de gente que pertenecía a otra cultura y a otra religión, y que ahora eran teóricamente cristianos. Esta era una situación hecha a medida que la Inquisición utilizó para apartar a los musulmanes y hacerles practicar el cristianismo. Las persecuciones de moriscos se triplicaron durante los siguientes 100 años. Sin embargo, estos no pudieron o no quisieron adaptarse. Finalmente, en 1609, las autoridades españolas decidieron que los moriscos eran imposibles de convertir y los expulsó a todos. El odio por la Inquisición española era tan intenso entre los musulmanes como entre los judíos. En su intento de conservar el catolicismo como la única religión de España, la Inquisición española encarceló a ciudadanos inocentes, confiscó propiedades, destruyó familias y mandó a miles de personas a la muerte. Lo que no utilizó muy a menudo, según los historiadores, es lo que la ha hecho tan famosa: la tortura. Una de las cosas que se han podido afirmar con seguridad gracias al reciente estudio de la Inquisición es que la tortura se utilizó en muy pocas ocasiones en dicha institución. La tortura se utilizaba única y exclusivamente para sonsacar la confesión, y una vez se había conseguido, la tortura cesaba. Los inquisidores se enfurecían si sus subordinados torturaban a individuos demasiado viejos, demasiado enfermos, leprosos o supuestos enfermos mentales. Tampoco querían que se torturara a niños. Pero no importa la poca frecuencia de uso, la Inquisición tenía reglas concisas sobre cómo ejercer la tortura. A los prisioneros, ya fueran mujeres u hombres, se les desnudaba. Solo se les cubría sus partes íntimas. No todo el clero de entonces practicaba el celibato, y todos los que lo practicaban no eran capaces de contemplar una escena de estas características una y otra vez sin sentir el más mínimo arrebato de sadismo o satisfacción sexual. Decir que esto podía prolongarse durante siglos es no comprender en absoluto la naturaleza de la sexualidad humana. La garrucha, versión modernizada de la estrapada medieval, se convirtió en el método de tortura más común. El potro, probablemente el instrumento de tortura más famoso de todos, también era muy efectivo, aunque tenía algunos inconvenientes. Su uso no podía prolongarse porque una de las reglas vitales de la tortura era que la Inquisición no podía derramar sangre. Si se vertía una gota de sangre, la tortura debía suspenderse. La toca, o tortura con agua, se convirtió en la favorita de los inquisidores españoles. Durante el terrible sufrimiento, la boca del prisionero se mantenía abierta a la fuerza y se introducía una pieza de ropa por la garganta. Luego se vertía agua por la garganta, de modo que la pieza de ropa quedaba empapada y provocaba al prisionero violentos espasmos. Durante la Inquisición española, la tortura no podía aplicarse más de 3 veces y nunca durante más de 15 minutos. Las afirmaciones que hacían los prisioneros no eran legales, a no ser que las ratificaran 24 horas después, lejos de la sala de tortura. Hubo inquisidores que rompieron las reglas, aunque lo hicieron por ignorancia, más que por malicia. El buen juez debe hacer caso omiso de los gritos, lloros, suspiros, temblores o del dolor del acusado. Y toda tortura debe realizarse con tal cuidado que el acusado no se vuelva loco, ni quede herido, lesionado ni indebidamente angustiado. J. Damunder, testigo ocular de las torturas. Se les pedía que siguieran las normas del libro, eso era todo. Yo no he encontrado, sinceramente,